Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima, basándonos en el libro llamado La Virgen de Fátima, C. Bartas, séptima edición. Veamos qué pasa con la Virgen de Fátima del lado de la secta masónica y del poder civil en su mano. Y bien, unos cuantos pobres disque ateos quisieron hacer un congreso contra las apariciones. Fue absolutamente un fracaso total y absoluto, quedaron absolutamente ridículos. Sin embargo, en el intervalo de estos incidentes, el señor Arturo Olivera Santos no dejaba en mano su fin principal: borrar la religión en el territorio de su consejo. Mire, en un pueblo católico, totalmente católico, un señor llega, digamos, al poder local y quiere borrar la religión. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Si esto es la democracia, es la tiranía absoluta de unos cuantos, ¿no? Ese señor intentó expulsar de su casa electoral al párroco de Fátima bajo el pretexto de que necesitaba el local para una obra de utilidad pública. Mire, ¿qué más utilidad pública puede ser que una iglesia donde la gente se moraliza, se cristianiza, se humaniza, aprende el camino del bien, aprende los mandamientos para no hacer maldades? Bueno, utilidad pública mayor no puede haber. Entonces quiere expulsar el párroco de su casa parroquial. Primero nos quitan de a fuerza nuestros bienes y después quieren expulsarnos de nuestros bienes porque son del Estado, pero el Estado nunca dio un centavo para hacerlos, entonces son nuestras. Es otra injusticia, ¿no? El reverendo Ferreira, el párroco, resistió a su agresor injusto, claro, pero estas molestias contribuyeron probablemente a aumentar el desaliento que le indujo a abandonar la parroquia. En efecto, el párroco Ferreira hizo un informe sobre Fátima y había aconsejado a la Madre de Lucía de ser dura con él para... Bueno, finalmente él se desanimó y después de su informe salió del territorio de Fátima. Lástima. Sus sucesores prosiguieron la lucha y lograron mantener los derechos de la Iglesia. ¿No era acaso esto la acción de la masonería que pretendía ahogar la naciente obra de Fátima? El año 1918 fue bastante más tranquilo porque Sidonio Páez, a pesar de estar inscrito en las logias, supo hacer respetar la justicia. El señor de Oliveira Santos había sido sustituido como jefe del Consejo Durem, cargo que volvió a ocupar después del asesinato del primer ministro. Pero la secta no abandonaba su objetivo. En la primavera de 1920 halló una nueva ocasión para manifestar su odio contra la Señora de los Cielos, que había tenido la osadía, decían ellos, de posarse sobre el suelo portugués. ¿Y acaso este suelo no es Dios que lo creó? Realmente los hombres somos ingratos, ¿no? Somos ingratos. Como decía San Luis, rey de Francia, miserables, usan los dones de Dios contra Dios, pero Dios tiene la última palabra, ¿no? La imagen de la aparición de la que hemos hablado llegó a Torres Novas pocos días antes del 13 de mayo de 1920, que aquel año coincidía con el jueves de la Ascensión. Todo el mundo acudió a verla y a admirarla en el domicilio del donante. El administrador del Consejo de Torres Novas llamó a su despacho al señor Gilberto y le prohibió la llevase a Fátima. Pero si no creen, si estos ateos, estos masones, no creen, ¿en qué se meten? ¿Por qué tienen miedo? Porque las tropas rodearon la casa para evitar que saliese la imagen. Imagínense. El día 12, el padre del donante unció un par de bueyes y cargó a su carreta unos aperos y otros distintos objetos como para ir a trabajar al campo. Y entró, y entre ellos escondió la caja del litigio de la imagen que contenía la imagen. Entonces el señor con sus bueyes va
trabajar y lleva con ellos la imagen. Los soldados, confiados ante la pasible yunta, la dejaron pasar. Miren, mandan soldados para que no llegue a la imagen a su destino. Es si el demonio tiene miedo, él tiene miedo, inspira su miedo a la gente, quiere perturbar, pero Dios tiene la última palabra, no olvidemos. Y al final, de todo modo, nuestro Señor con soplo de su boca matará al anticristo, de hecho de San Pablo, ¿no? Todos los soldados, guardando la casa, confiados ante la pasible yunta de bueyos, dejaron pasarlos. Cuando la carreta hubo llegado a los afuera de la ciudad, unos amigos que la esperaban cargaron la caja en un auto y la trasladaron a Fátima, a la iglesia parroquial. El nuevo párroco consintió en dejarla bendecir y prometió que la dejaría colocar al día siguiente en la capilla de Fátima, en la capilla provisional que habían hecho los fieles, a pesar de los curas. Según hemos dicho, fue el reverendo Oliveira Reis, arcipreste de Torres Novas, quien bendijo la imagen. Hacía ya 2 meses que la pequeña Jacinta había muerto en Lisboa y su cuerpo descansaba en el cementerio de Vilanova. Corrió la voz de que se aprovecharía el 13 de mayo para trasladarla a Fátima en medio de una gran manifestación popular. Los sectarios explotaban estos rumores para alarmar a los republicanos, entre comillas, convirtiendo en maniobra política un simple acto de fe en la visita de María. Las logias presionaron ante el gobierno, el cual decidió prohibir la reunión del 13 de mayo en la cova de Irría. Mire, un pueblo que está en guerra, un pueblo que salió de la guerra, un pueblo que está en pobreza, en miseria, bien no tiene nada que hacer los gobernantes que prohibir una junta de unos cristianos que rezan en una capilla. Realmente el demonio tiene miedo. Tiene razón de tener miedo porque es ella que le aplastó la cabeza. La aparición de Fátima resucitó la fe católica, de un cierto modo, incitó al pueblo paralizado como tuberculosis espiritual y bien se levantó para aclamar su fe y visitar a su madre. Entonces, en este caso sí tenía razón, entre comillas, ¿no? Pero nunca se ha sabido quién fue el responsable de todo esto. El 24 de abril, el administrador del Consejo recibió una carta con membrete del Ministerio del Interior que le ordenaba le informase de cuánto se preparaba para consagrar a la vidente de Fátima recientemente fallecida, a fin de que el gobierno pudiese tomar las oportunas medidas para neutralizar esta porquería político-jesuítica. Mire qué lenguaje bajo, ¿no? Que esto no es digno de un gobierno. Un gobierno es el gobierno de todos, para todos, no de un partido, no de unas logias ocultas que ilegales, de hecho injustas al menos. ¿Por qué? Porque todo un pueblo cristiano, ¿cómo pueden acusarlo de porquería político-jesuítica? La misiva iba firmada por un tal Julio Bento Ferreira, funcionario desconocido, irresponsable y tal vez inexistente. Puede ser, de todo modo, alguien escribió. Dócil don Arturo, este pobre señor perseguidor, el que persiguió a los niños, dócil don Arturo Santos convocó una reunión de todos los regidores del Consejo para el 6 de mayo. Les habló del enorme daño que Fátima ocasionaba a la República. ¿Y acaso la República no es de todos? De toda la gente que vive en el país, de todos esos fieles a 99% católicos. Mire cómo actúan y piensan actuar con derecho, ¿no? Al día siguiente recibía un telegrama del gobernador prefecto de Santarém, doctor don José Dantes Baracho, recordándole la orden del ministro del Interior de prohibir repetición, mistificación Fátima. Le prescribía que intimase esta prohibición a los responsables y que tomase todas las medidas legales para poder perseguir a los delincuentes. Pero ¿en qué fallan? ¿En qué son delincuentes unos cuantos cristianos que van a rezar el rosario, rezar el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos persiguen? Delincuentes, tachar de unos cuantos que rezan? De veras, esta gente es tiránica y
no se da cuenta que están tiranizando todo un pueblo injustamente, sin ningún derecho absolutamente. Porque tiene el cargo. El cargo está para servir, no para tiranizar, ¿no? Ay, Dios mío. Manda a su excelencia, decía este señor, manda a su excelencia el ministro que este asunto sea tratado directamente conmigo sin intervención de otras personas. Yo soy el gran comandante aquí, dice. Esta última frase hace aún más sospechosa la autenticidad de la carta de Julio Bento Ferreira. Puede ser una falsa también mandada. El subprefecto obedeció y ordenó a todos los alcaldes le comunicasen desde ahora, incluso antes del delito, mire, y rezar es un delito, y hoy celebrar misa casi es delito también, ¿no? Nos persiguen y nosotros nos dejamos, Dios mío, ¿en qué estamos? Entonces, que dieran antes la hora, incluso antes del delito, los nombres de los que preparaban la manifestación. Tales órdenes procedían firmes del gobierno. El lector puede juzgar por los datos. Tal vez quiso el ministro actuar bajo mano y el prefecto no obró con tanta reserva. Por otra parte, otros documentos confirman la responsabilidad de este notorio masón. Un telegrama del 10 de mayo avisa al subprefecto de Vilanova que el ejército y la guardia municipal, sí que en lugar de republicana, estarán a su disposición para ocupar la carretera en lugares estratégicos y cerrar el paso a la procesión de Fátima. Si el demonio siente su reino en peligro, ¿no? El día 12, otro telegrama anuncia que la Fuerza Armada prometida será reforzada a fin de poder situar un piquete más importante en la caballería y impedir cualquier manifestación religiosa. Sí. Y eso se llaman derechos humanos y democracia y libertad del pueblo, etc. Unos cuantos tiranizan todo el pueblo cristiano, ¿no? Y así hicieron hace 2 siglos para llevarnos a la apostasía actual, por desgracia. Al día siguiente, con el fin de evitar todo conflicto con el ejército, los peregrinos se abrieron un camino a través de los setos y de las cercas de piedra para ir a rezar ante la imagen esculpida por José Tedim que presidía la capilla. Se rezó y se cantó en la cova como los otros días 13 de mayo. Una gran tormenta, acompañada de rayos y truenos y lluvia, obligó a la muchedumbre a dispersarse. Muchos se dirigieron hacia la iglesia para refugiarse y al llegar a la plaza algunos soldados desenvainaron brutalmente sus sables, sus espadas y con ellos pegaron de plano a varios peregrinos. Mire, van a la iglesia y los pegan con espada. En el interior del templo, el santo y popular Padre Cruz dirigía la oración de los fieles. Sin embargo, en general, la tropa fraternizaba con los peregrinos, porque todos esos soldados eran católicos, y muchos soldados fueron a rezar en la capilla también. Bendito sea Dios. Pues mientras el pueblo queda católico, todo es posible, pero hoy usan las sectas protestantes para descatolizar y sembrar odio contra la Iglesia Católica. Ese es el problema de hoy. Y por eso hacia hoy estas sectas avanzan por culpa del ingenuo y irresponsable ecumenismo actual, que piensan que todos hermanos no hay problema con tal que creen en Dios. Y no, sí hay problema. Los protestantizados realmente padecen un lavado de cerebro que será muy difícil de restablecer, muy difícil. Y de hecho los masones dijeron ya desde el siglo XIX en su librito llamado La Revolución por Moción de Segur, pueden bajarlo de internet, dicen, el mejor medio para destruir el cristianismo, un pueblo, es protestantizarlo, hacerlo protestante. Así. Entonces aquí los soldados fraternizan, dice, con el pueblo. ¿Por qué? Porque son católicos, gracias a Dios. Si todos quedan católicos, se puede remediar, pero si se hacen herejes protestantes indiferentes, ahí está el peligro. Y hoy, por falta de catecismo, el peligro es grande, el peligro es grande, sobre todo con todos esos aparatos ahora que lavan el coco fácilmente a todos. Uno de los oficiales manifestaba de esta forma, con toda sinceridad, sus propios sentimientos al historiador de Fátima, Vizconde de Montelo. Si usted supiera lo que me fastidia encontrarme aquí, entonces manda a los soldados a pesar suyo, ¿no? Yo hago lo que me mandan, pero ¿puede usted creer que todo esto me subleva?
soy creyente y no comprendo qué ventaja puede haber en prohibir a esta gente, pobre gente que va a rezar en la cueva. Me dan ganas de llorar. Y añadía con lágrimas en los ojos, tengo una hermana a quien la señora de Fátima ha salvado la vida. Los millares y millares de peregrinos regresaron más decididos a multiplicar la propaganda y a revivar sus protestas contra el sectarismo oficial de un gobierno masónico que oprime, persigue, engaña a todo un pueblo católico. Entonces Dios permite esta persecución. ¿Por qué? Porque millares y millares de peregrinos regresaron más decididos a multiplicar la propaganda en favor de Fátima y a reavivar sus protestas. Al fin de la jornada, el gobierno solo había logrado ponerse en ridículo. Y sí, cuando algo es injusto es ridículo. La Federación del Libre Pensamiento no lo creyó así, pues felicitó al subprefecto por la forma altamente republicana y libre pensadora de su actuación y por su manera de proceder. Pero sí representa el pueblo. El pueblo no pide esa persecución. Entonces, ¿con qué derecho? Entonces, sectario, perseguidor, como cuando tomaron el control de España, jugaban fútbol con las calaveras de los sacerdotes y de los católicos sacaban de las tumbas, ¿no? Durante el régimen masónico comunista en España de los años 36, 39, un pobre católico que tenía una imagen de la Virgen, lo hicieron pedazo y dieron su carne a los puercos para que la comieran. La prensa nada dejó de esa historia, salvo 4 líneas que se publicaron en el periódico llamado Século, en las que se trataba de los peregrinos que quisieron entrar en la iglesia de Fátima de provocadores. Ninguna provocación va a rezar. Después de haber reflexionado mucho sobre su victoria, este señor perseguidor de los niños, que hace toda esta persecución, el ojalatero, escribió a la Federación del Libre Pensamiento para agradecerle sus felicitaciones, haciendo destacar el resplendor de la victoria de la libertad. Mire, impide un pueblo de rezar, persigue un pueblo, gente desarmada, gente que va a rezar, y eso es victoria. ¿Victoria contra quién? ¿Victoria de qué? Ese acto más ridículo e injusto y criminal de su parte. Pero esta gente no tiene vergüenza. Después de lo cual volvió a dar al regidor de Fátima el orden de que prohibiese toda procesión que no hubiese pedido su licencia. Según la opinión popular, la jornada del 13 de mayo representó un triunfo para la Santísima Virgen y una derrota para las logias y para la administración, que quedaron cubiertas de ridículo. Por ello, un amigo del ojalatero, masoncito, pudo decirle más tarde con toda verdad: mi querido Arturo, cuando se estudie la historia de Fátima, se reconocerá en ti un mérito especial. Te levanta el monumento. En definitivo, tú has hecho Fátima y a ti se debe Fátima. Es decir, la persecución hace crecer las cosas. Palabras que podría completar Fina, el canónigo Calamba. Solo le falta para terminar. Entonces solo le falta para terminar su obra arrodillarse a los pies de esta señora y madre que le tiene amorosamente su mano salvadora. Aunque por ignorancia él se la quiso cerrar, continúa abierta con la ininterrumpida lluvia de gracias sobre el bendito suelo de la cova de Iría. El autor de este libro, el padre C. Bartas, dice: quise en mis viajes en Fátima recoger las impresiones del señor Arturo Nivel, este perseguidor, pero él se negó obstinadamente a recibir a los eclesiásticos y a responder a cuantas preguntas se relacionan con los acontecimientos de la cova. Se ve que quedó cubierto de ridículo un pequeño títere de fuerzas ocultas anticristianas. Aquí vemos, el diablo realmente tiene miedo, por eso hace estas cosas, pero también Dios permite la persecución para dar a conocer el asunto. Esto también es muy interesante saber, ¿no? Los hermanos, en la siguiente charla continuamos esta historia de Fátima y la oposición de los enemigos de Dios y de su madre. Que Dios los cuide. No olviden
de rezar su rosario, y si posible rosario de adultos, 3 al día, pedir por todos, amigos, enemigos, pedir por tanta gente que necesita y pedir también por los dirigentes que Dios les abre la mente, perdone sus pecados. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.